Una de las primeras cosas que los niños aprenden a decir, aparte de mamá y papá por supuesto, es la palabra no. No. Son tantas las veces que tenemos que usar esta palabra con nuestros hijos cuando están pequeños, que no debemos extrañarnos si rápidamente ellos comienzan a usarla también. Los niños pequeños no perciben el peligro que puede haber en ciertas cosas que ellos quieren tocar o que ellos quieren llevarse a la boca, y si queremos cuidarlos adecuadamente tendremos que decirle que no en muchas ocasiones, sobre todo cuando están en esta etapa, cuando están aprendiendo a caminar y son tan curiosos. Ahora bien, algunas personas cuestionan lo saludable que puede ser para un niño que se le diga tanto que no. Nos dicen que eso puede generar ciertas frustraciones en nuestros hijos y por lo mismo insisten en que debemos evitar o minimizar el uso de esta palabra. Pero tomando en cuenta la incapacidad de ellos para discernir lo que puede ser peligroso o dañino, y tomando también en cuenta que la Biblia dice que la necedad viene ligada al corazón del muchacho, que es natural en ellos una propensión a hacer lo malo porque pertenecemos a una raza caída, es irrealista pensar que podemos lidiar con nuestros hijos en una forma responsable sin tener que decirles a menudo que no. Porque deseamos su bien y porque es nuestra responsabilidad cuidarlos, sobre todo en esa etapa cuando ellos no pueden cuidarse solos, tendremos que frustrar muchas veces lo que desean o intentan hacer. Tendremos que decirles que no en incontables ocasiones. Sí sabemos que muchos educadores y psicólogos modernos se oponen a esta forma de pensar porque parten de la premisa de que el hombre viene al mundo como una tabla rasa, sin ninguna tendencia hacia el mal. Un filósofo del siglo XVII, John Locke, decía que el niño nace neutral, sin experiencia, sin moralidad, sin ideas, sin conceptos, y que le corresponde a la sociedad colocar su marca sobre esta tablilla en blanco y de este modo crear la clase de carácter que la sociedad quiere ver en este niño inocente. Por eso presuponen que podemos tratar con el niño en una forma más positiva, permitiéndoles ser ellos mismos, sin ponerles tantas trabas y sin decirles tanto que no. Después de todo, no son más que inocentes criaturas, sin ninguna propensión al mal. Pero hermanos, amigos, eso no es lo que la Biblia enseña. La Biblia parte más bien de la premisa de que nuestros hijos nacen pecadores, con una tendencia natural a hacer todo aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Y es precisamente por eso que tenemos que corregirle y que tendremos que ponerles límites a sus inclinaciones o de lo contrario se extraviarán. Dice Juan Carlos Ryle al respecto: recordad que los niños nacen con una clara inclinación hacia el mal y por lo tanto, si se les deja escoger libremente, es seguro que escogerán el mal. La madre no puede decir cómo será su hijo, alto o bajo, débil o fuerte, sabio o necio, pero hay una cosa que puede decir la madre con seguridad, que tendrán un corazón corrupto y pecaminoso. Nuestro corazón, dice Ryle, es como la tierra que pisamos. Si se la deja sola, producirá cardos y malas hierbas. No debemos dejar a nuestros hijos a sus propias expensas. Debemos guiarlos autoritativamente y criarlos en la disciplina y amonestación del Señor si de veras deseamos el bien de ellos. Y para esto tendremos que decirles que no muchas veces. No porque estemos en su contra, ni porque nos opongamos a su felicidad, sino para ejercer responsablemente nuestro papel como padres.
Claro, debo hacer la aclaración que decir a todo que no es indudablemente una exageración. Pero dejar que nuestros hijos escojan libremente lo que quieren, sin ponerles límites, sin ponerles parámetros específicos y sin hacer valer nuestra autoridad como padres sobre ellos, eso es una bomba de tiempo que tarde o temprano nos explotará en la misma cara. A estas alturas probablemente algunos se están preguntando, ¿y a qué viene todo esto? Si el tema que estamos tratando los domingos en la mañana no es la crianza de los hijos, sino los 10 mandamientos. Bueno, la razón por la que introducimos nuestro sermón de este modo es porque a partir de hoy finalmente vamos a entrar a considerar el primer mandamiento del Decálogo. Y la primera palabra que encontramos en nuestras versiones en castellano es precisamente la palabra no. Éxodo capítulo 20, versículos 1 al 3. Y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. No. Eso es lo primero que encontramos en nuestra versión. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y si seguimos leyendo el resto, veremos que 8 de los 10 mandamientos comienzan de la misma manera. Versículo 4, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo. No te inclinarás a ellas, no las honrarás. Versículo 7, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y luego vienen el cuarto mandamiento y el quinto mandamiento en forma positiva. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. Versículo 12, honra a tu padre y a tu madre. Versículo 13, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, no codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de su prójimo. Amados hermanos, no tenemos que tenerle temor a la palabra no, porque Dios la usa libre y ampliamente en su trato para con nosotros. Algo similar vemos en la descripción que hace Pablo del amor en 1 Corintios capítulo 13. 1 Corintios capítulo 13. En este famoso pasaje de las Escrituras, Pablo no se detiene a darnos una definición filosófica, una definición poética del amor, sino que más bien centra su atención en la manera como el amor se manifiesta. Y hay 15 cosas que el apóstol Pablo dice allí acerca del amor. 7 son positivas, 8 son negativas. Versículo 4, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Amados hermanos, Dios no presupone en su palabra que nosotros vamos a tender naturalmente hacia el bien. Y precisamente por eso Dios nos pone restricciones. No debes hacer esto, no debes hacer aquello. Esa es la forma como Dios trata con nosotros, porque Él conoce nuestra inclinación hacia el mal, porque Él sabe que está tratando con seres caídos. Y cuando dice tantas veces que no en el Decálogo, cuando pone tantos límites, es porque Él está procurando el bienestar de sus criaturas y de manera especial el bienestar de su pueblo. Si un niño pequeño toma un cuchillo en sus manos y la madre le dice que no y se lo quita, y 5 minutos después el niño acerca su mano a la estufa encendida y la madre le dice de nuevo que no y lo aleja de allí, y no bien han pasado 10 minutos y ya el niño se está entrando en su boca un objeto que puede atragantarlo y asfixiarlo, y nuevamente la madre vuelve y frustra sus deseos. Hermanos, ¿qué vemos en esa escena? ¿A una madre quisquillosa y cruel que se ha propuesto a hacer que la vida de su niño sea insoportable? ¿O a una madre cuidadosa y buena que está procurando el bienestar de esa criatura?
¿Qué vemos nosotros en esa escena? Supongo que la mayoría aquí, sobre todo si son padres, responderán lo segundo, no lo primero. Pero ahora yo me pregunto, ¿cómo visualizamos a Dios cuando Él trata con nosotros de ese modo? Cuando dice tanto que no. ¿Acaso vemos en Él a un ser todopoderoso y autoritario que se ha propuesto a hacer nuestras vidas miserables y aburridas? Hermanos, amigos, vamos a ser honestos. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos de Dios allí en lo más profundo de nuestro subconsciente? ¿Un Dios sádico, tiránico, austero, que detesta ver a sus criaturas felices y que tan pronto los ve deleitándose en algo y gozándose en algo lo prohíbe? ¿Cómo vemos a Dios? ¿Saben, hermanos, por qué muchas personas rechazan los 10 mandamientos? Porque ven la ley bajo esta luz. Tienen una imagen distorsionada de Dios y por consiguiente tienen una imagen distorsionada de su ley moral. ¿Qué es la ley moral? Un reflejo del carácter de Dios. ¿Y cómo es Dios? Él es santo, justo y bueno. Por eso el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7, versículo 12 nos dice de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Santo, justo y bueno. Precisamente porque es santo y es justo, el mandamiento es bueno. Lo que Dios procura al ordenarnos a hacer ciertas cosas y al prohibirnos otras es nuestro bien. Deuteronomio capítulo 5. Deuteronomio capítulo 5, versículos 28 al 29. El pueblo de Dios ha oído la ley. El pueblo de Dios se compromete a hacer lo que Dios ha mandado. Y dice ahora en el versículo 28, y oyó Jehová la voz de vuestras palabras cuando me hablabais. Y me dijo Jehová, he oído la voz de las palabras de este pueblo que ellos te han hablado. Bien está todo lo que han dicho. ¿Quién diera que tuviesen tal corazón? Que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos para que tengan una vida miserable y aburrida, no, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre. Versículo 33, andad en todo el camino que Jehová vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que habéis de poseer. Deuteronomio 6:24, y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. Es por eso que más adelante, hablando del nuevo pacto, Dios dice a su pueblo a través del profeta Jeremías, les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos. Y haré con ellos pacto eterno, que no me volveré atrás de hacerles bien, y pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí, y me alegraré con ellos haciéndoles bien. Hay dos cosas que debemos ver aquí en ese texto de Jeremías. En primer lugar, que Dios se deleita en hacerle bien a su pueblo. Él no está allí en el cielo esperando a ver qué es aquello que nos pone contentos para prohibirlo. No, mi amigo, si esa es la imagen que tú tienes de Dios, estás completamente equivocado. Él se alegra en hacernos bien. O como dice el profeta Miqueas, Él se deleita en hacer misericordia. Pero por otra parte, noten en el texto cómo Dios conecta el hacernos bien con el llevarnos a guardar sus mandamientos. ¿Qué es lo que Él quiere? Hacernos bien. Y por eso puso su temor en nuestro corazón. Les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien. El bien es imposible de obtener fuera de la voluntad de Dios.
El apóstol Pablo dice en Romanos 12 que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Fuera de esa voluntad solo encontramos desgracia y miseria. Por eso Dios promete dar a su pueblo un nuevo corazón, pero también traza un camino por el que debemos andar. Apartarnos de ese camino es apartarnos de Dios mismo. Haré con ellos pacto eterno que no me volveré atrás de hacerles bien. ¿Y eso qué significa? Pondré mi temor en el corazón de ellos para que no se aparten de mí. Ese es el bien que les haré. Voy a poner mi temor en sus corazones para que anden en obediencia. Amados hermanos, pensar que podemos ser felices si pudiésemos hacer lo que quisiéramos, si pudiésemos seguir libremente los impulsos de nuestro corazón, eso es una vil mentira fabricada en el infierno. ¿Qué dice el salmista en el Salmo 19:8? Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El fruto de guardar los mandamientos de Dios y de hacer su voluntad, el fruto, el resultado de andar en rectitud no es una vida triste, miserable y aburrida. El salmista dice, el obedecer tus mandamientos produce alegría en el corazón. Y el salmista dice en otro lugar, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y para que nadie dude de qué voluntad está hablando él aquí, añade, y tu ley está en medio de mi corazón. Salmo 48, un salmo que por cierto es aplicado a Cristo en el Nuevo Testamento. El hacer tu voluntad, no la mía, sino la tuya, eso me ha agradado. Eso era lo que llenaba de gozo el corazón de Cristo y es lo que llena de gozo el corazón de todo verdadero hijo de Dios. Cristo dice en Juan capítulo 10, versículo 10, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Ven, hermanos, el contraste que presenta Cristo aquí? Aquí tenemos a un ladrón que viene a quitarte lo que es tuyo, a un ladrón que viene a destruir tu vida si fuere necesario. Y aquí del otro lado está Cristo, que viene a hacer exactamente lo opuesto. No a quitarte, sino a añadirte. No a destruir tu vida, sino a darte vida. Una vida plena y abundante, y todo eso en el marco de la santidad y en el marco del temor de Dios. ¿Por qué hay tantas personas deprimidas en el mundo? ¿Por qué los psicólogos tienen tantos clientes? ¿Por qué hay tantas personas desajustadas en el mundo en que vivimos? Un mundo en el que supuestamente ya no hay parámetros. Un mundo en el que cada persona puede hacer lo que quiera y nadie lo critica y todo el mundo tiene que aceptar el patrón de vida de todo el mundo por más bizarro que ese patrón de vida pueda ser. Hermanos, en un mundo como este, si ciertamente la felicidad consiste en hacer lo que uno quiera, la gente debería ser muy feliz. Porque en este mundo en el que vivimos, cada cual hace lo que le da la gana y no permite que nadie le pida cuentas. Si esa es la felicidad, este mundo debería ser un paraíso. Pero pregúntenle a los psiquiatras y a los psicólogos si su clientela no ha aumentado con el paso del tiempo. ¿Y por qué? Porque los parámetros de Dios han sido puestos a un lado, porque los hombres han decidido seguir las inclinaciones de su corazón. Y cuando se pone delante de ellos el camino de la santidad y de la rectitud, los hombres reaccionan airados. ¿Cuántas demandas? ¿Cuántos mandamientos? ¿Cuántas exigencias? Ellos ven a Cristo como el ladrón que viene a robar, como el ladrón que viene a destruir nuestra felicidad, no como el buen pastor que vino a darnos vida y vida en abundancia. Amados hermanos, espero que Dios me ayude a medida que avanzamos en el estudio de los 10 mandamientos para que pueda presentarlos exactamente como son. La expresión de un Dios santo y justo, preocupado por su santidad y su justicia, pero al mismo tiempo la expresión de un creador y padre que procura el bien de sus criaturas y especialmente de sus hijos. Esos son los 10 mandamientos. Esos son los 10 mandamientos. Y cuando vemos que ese Padre y Dios dicen no,
Quiera el Señor que veamos en esa negativa su bondad, su cuidado tierno para con nosotros, su deseo y determinación de hacernos bien. Con estas cosas en mente, y luego de esta breve introducción, vamos ahora a considerar el contenido del primer mandamiento. Aunque debo decir de entrada que no podremos concluir este estudio en la mañana de hoy. El primer mandamiento es la base sobre la cual se construye todo lo demás. Este es el fundamento de la verdadera religión, el fundamento de una vida santa y bienaventurada, y por lo tanto debemos prestarle especial atención. Y quisiera hacer en esta mañana una sugerencia a los padres de nuestra iglesia. Quisiera sugerirles que a medida que avancemos en estos estudios, aprovechemos esta coyuntura para que nuestros hijos memoricen los 10 mandamientos en el orden en que fueron prescritos por Dios. Y como probablemente nos detendremos algunos domingos en cada uno de los mandamientos, eso nos dará oportunidad para repasarlos con ellos una y otra vez. Y espero, niños que están aquí sentados en medio nuestro en esta mañana, espero que ustedes se esfuercen en poner atención, de modo que al llegar a casa y papi y mami me pregunten cuál fue el mandamiento que se estudió hoy en la iglesia, tú puedas decir, el primer mandamiento, pam, 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 el segundo mandamiento, pam, 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 el tercer mandamiento y así con todos los demás. Pasemos entonces a considerar el primer mandamiento del Decálogo. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Niños, ¿cuál es el primer mandamiento del Decálogo? Versículo 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y lo primero que quiero que veamos al estudiar estas palabras es la razón que está detrás del mandamiento. La razón que está detrás del mandamiento. Eso es todo lo que veremos en la mañana de hoy. ¿Por qué no debemos tener otro Dios fuera del Dios que se nos revela en las Sagradas Escrituras? Fuera de este Dios que habló con el pueblo de Israel en el monte Sinaí. Bueno, por una razón muy simple, una razón muy sencilla, pero al mismo tiempo muy profunda y trascendental. Porque no existe otro Dios fuera de ese Dios. Eso es todo. ¿Por qué no debemos tener otro Dios fuera de este Dios? Por la simple razón de que no existe otro Dios fuera de ese Dios. Nosotros debemos contemplar el primer mandamiento a la luz de las palabras que le anteceden y que estudiamos los 3 domingos anteriores. Yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. En otras palabras, yo soy Jehová, el Dios eterno, inmutable, independiente, quien subsiste por sí mismo, quien creó los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. El Dios que hizo un pacto con Abraham para ser su Dios y el de su descendencia después de él. Aquel que en virtud de ese pacto los libertó de la esclavitud de Egipto con brazo fuerte y mano poderosa. Por tal razón, oh pueblo de Israel, no tendrás dioses ajenos delante de mí, porque no existe nada ni nadie que se iguale a mí, ni en lo que soy, ni en lo que hago. No podemos tener otro Dios, aparte de ese Dios, porque no existe otro. Solo Él es digno de ser amado, servido, obedecido y reverenciado con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Solo a Él debemos honrar y temer, solo en Él debemos confiar, porque solo Él posee los atributos que hacen que Dios sea Dios. Solo Él es, en palabras del Catecismo Menor de Westminster, infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría,
poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Su ser, su persona, lo que Él es infinito, eterno e inmutable. Y así también son infinitos, eternos e inmutables su sabiduría, su poder, su santidad, su bondad, su justicia y su verdad. Por consiguiente, solo Él puede ser invocado como Dios, porque aparte de Él no existe ningún otro. Cuando Dios dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, no debemos suponer que en verdad existen otros dioses, pero que Israel solo debía adorar a Jehová. No tendrá dioses ajenos delante de mí. Las naciones que adoren a sus dioses, ustedes solo deben adorar a Jehová. No. Lo que Dios está diciendo aquí es que su pueblo no debía ir detrás de los ídolos de las otras naciones, porque esos ídolos en verdad no son dioses. Éxodo capítulo 19, versículo 5, en el capítulo anterior a los 10 mandamientos. Éxodo capítulo 19, versículo 5. Ahora pues, dice Dios, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos. Y ahora noten esta declaración, porque mía es toda la tierra. No solo Israel era posesión de Dios, sino todos los pueblos de la tierra. Por lo tanto, en ningún lugar del planeta, de hecho, en ningún lugar del universo debía ser adorado otro Dios fuera de Dios. En ningún otro lugar. Todo fue creado por Él y para Él, pero Él a su vez no procede de nada ni de nadie. Él no depende de nada ni de nadie para su existencia y bienestar. Solo Él es Jehová, solo Él es eterno, solo Él es inmutable, el que existe por sí mismo y de quien todos los seres y cosas derivan su existencia. Los dioses de los pueblos, en cambio, fueron creados por los mismos que los adoran. Los dioses de los pueblos fueron creados por sus adoradores y aún dependen de sus adoradores para poder moverse de un lugar a otro. Dice el profeta Isaías, hablando de los hombres idólatras, se han arrodillado ante la obra de sus manos y ante lo que fabricaron sus dedos. Isaías 2:8. ¿Qué cosa más necia? Se han arrodillado delante de la obra de sus manos y de lo que hicieron sus dedos. Estos dioses fueron creados por las manos y los dedos de aquellos que le adoran. Salmo 115, versículos 1 al 11. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre, da gloria. Por tu misericordia, por tu verdad. ¿Por qué han de decir las gentes dónde está ahora su Dios? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca, mas no hablan. Tienen ojos, mas no ven. Orejas tienen, mas no oyen. Tienen narices, mas no huelen. Manos tienen, mas no palpan. Tienen pies, mas no andan. No hablan con su garganta. Semejante a ellos son los que los hacen y cualquiera que confía en ellos. Oh Israel, confía en Jehová. Él es tu ayuda y tu escudo. Casa de Aarón, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. Los que teméis a Jehová, confiad en Jehová. Él es vuestra ayuda y vuestro escudo. ¿Notaron, hermanos, el contraste en el versículo 3? Nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso ha hecho. Los ídolos, en cambio, versículo 4, son obra de manos de hombres. Y ahora yo me pregunto, ¿en quién debemos confiar? ¿En quién debemos confiar? ¿En aquel que nos creó y que hizo todas las cosas o en aquel ídolo que hicimos nosotros mismos? ¿En quién debemos confiar? Isaías capítulo 43, versículo 10 al 12. Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajenos. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Yo, Jehová, soy Dios, y fuera de mí no hay quien salve. Fuera de mí no hay quien pueda meter su mano para ayudarte a ti, en ninguna dificultad. Isaías capítulo 44, versículos 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos: yo soy el primero, yo soy el postrero, fuera de mí no hay Dios. ¿Y quién proclamará lo venidero, lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí, como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo? Anúncienles lo que viene y lo que está por venir. No temáis, ni os amedrentéis. ¿No te lo hice oír desde la antigüedad y te lo dije? Luego vosotros sois mis testigos. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. Yo no conozco ninguno. Dios ha vivido eternamente y conoce cada rincón del universo. Y dice él: no hay fuerte aparte de mí. Yo no conozco ninguno. Eso es una santa ironía. Yo no conozco ninguno. Isaías 45, 20 al 22. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones. ¿No tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva? Proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Y hermanos, perdonen que multiplique los textos, pero uno más. Isaías 46, versículos 5 al 11. Isaías 46, versículos 5 al 11. ¿A quién me asemejáis y me igualáis y me comparáis para que seamos semejantes? Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanzas, alquilan un platero para hacer un dios de ello. Se postran y adoran, se lo echan sobre los hombros, lo llevan y lo colocan en su lugar. Cualquier similitud a una procesión no es pura coincidencia. Se lo echan sobre los hombros, lo llevan, lo colocan en su lugar. Allí se está el ídolo y no se mueve de su sitio. Le gritan y tampoco responde, ni libra de la tribulación. Acordaos de esto y tened vergüenza. Volved en vosotros, prevaricadores. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Por eso Él es Dios, porque Él puede hacer lo que Él quiera. Que llamo desde el oriente al ave y desde tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Hermanos, amigos, Dios insiste en esto una y otra vez. Una y otra vez. No existe Dios fuera de mí, dice Él, el Dios soberano que hizo los cielos y la tierra, el Dios que anuncia lo por venir desde el principio, el Dios que controla todas las cosas por la palabra de su poder, el Dios que hace lo que Él quiere y a quien nadie puede detener su mano ni llamarlo a cuentas. Por tanto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Dios sabe que los ídolos y la idolatría son un peligro real para los hombres, aún para aquellos que creen en Él. Hermanos, escuchen esto con atención. Yo no estoy hablando aquí a los inconversos únicamente.
Dios sabe que la idolatría es un peligro real para los hombres, aún para aquellos que creen en Él. Por eso el apóstol Juan concluye su primera epístola, escrita a un grupo de cristianos, con estas palabras: hijitos, guardaos de los ídolos. Hijitos, guardaos de los ídolos. Y escribiendo a los Corintios, dice Pablo en el capítulo 10, versículo 14, por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Huid de la idolatría. Tan pronto perdemos de vista el hecho de que Dios es la fuente de todo bien, tan pronto perdemos de vista el hecho de que es de Él y no de ningún otro de quien dependemos completamente, corremos el peligro de hacernos un Dios, de poner nuestros afectos, nuestra esperanza, nuestro deleite en otras cosas que no son Dios. Hermanos amados, los ídolos son un engaño, pero el peligro de caer en la idolatría es real. Los ídolos son un engaño, pero el peligro de adorarles es real. A pesar de que no hay Dios fuera de Dios, los ídolos tienen poder para esclavizar a los hombres y alejarnos de Dios. Tomemos como ejemplo a Baal, el dios cananeo de la fertilidad. Los hombres le atribuían a Baal el poder de enviar la lluvia y de hacer que la tierra fructificara. Cuando el calor del sol lo secaba todo, los hombres pensaban que Baal estaba muriendo. Y cuando llegaban las lluvias y todo volvía a estar verde de nuevo, decían que Baal había vuelto a la vida otra vez. Ahora bien, Baal realmente no existía. Este ídolo cananeo no era otra cosa que una proyección humana. Pero el poder que hacía caer la lluvia, el poder que hacía la tierra fructífera y que hacía que los árboles reverdecieran, era un poder real. Tan real como el deseo que tenían estos hombres de controlar estas cosas y tornarlas a su favor. Pero al no atribuir este poder a Dios, que es el que da la lluvia y el que hace que la tierra fructifique y el que hace que los árboles reverdezcan, los hombres comenzaron a adorar a las criaturas antes que al Creador. Como no reconocían a Dios como el dador de esos bienes, comenzaron a adorar el bien, quedando así esclavizados de ese modo a la más terrible idolatría. Por eso Pablo dice en Romanos capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de las cosas hechas, de modo que los hombres no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, no le dieron gracias, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Y los hombres, profesando ser sabios, se hicieron necios. Y no solo necios, sino que cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Bendito por los siglos. Hermanos, cuando no se reconoce a Dios como Dios, y no se le da gracias como Dios, y no se le glorifica como Dios por todos los favores inmerecidos que recibimos cada día de su mano, caemos inevitablemente en la idolatría. Eso es inevitable. El hombre que no da gracias a Dios, el hombre que no se deleita en Dios, el hombre que no se goza en Dios, el hombre que no da gloria y gracias a Dios por todos los bienes que tiene, ese hombre es un idólatra inevitablemente. La idolatría es inevitable. Terminamos finalmente honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Y eso tiene repercusiones morales.
Dice el apóstol Pablo, por eso Dios nos entregó a una mente vergonzosa para hacer cosas que no convienen. El hombre que adora a un ídolo que no tiene ojos para ver su pecado, el hombre que adora a un ídolo que no tiene boca para reprenderlo, es un hombre que se extraviará en su maldad, inevitablemente. Los años comenzaron a pasar y muchos de estos dioses del pasado desaparecieron de la escena. Ya los hombres no adoran a Baal, ni a Acera, ni a Quemos, ni a Moloch, ni a Zeus, ni a Neptuno, ni a Apolos. Ninguno de estos ídolos tienen hoy adoradores, pero como alguien ha dicho, la idolatría no depende de nombres. La Biblia nos muestra claramente que la idolatría puede vivir aparte del nombre de los ídolos. Todo aquello que viene a ser el objeto de nuestra confianza, todo aquello por lo cual vivimos, todo aquello en lo cual esperamos para tener una vida feliz y exitosa, eso es nuestro Dios. No importa el nombre que tenga. No es del nombre que depende, hermanos. En Habacuc 1:11 se nos dice que puede ser nuestra fuerza y nuestra propia capacidad. En Job capítulo 31 versículo 24 se nos dice que puede ser el oro. En Mateo 6:24 dice el Señor que puede ser el dinero. Incluso en Filipenses capítulo 3 versículo 19 dice el apóstol Pablo que hay personas que su Dios es el estómago. Viven para comer. Pablo dice su Dios es el vientre. La lista puede ser interminable. El deseo de fama y de grandeza, las diversiones, la familia, la popularidad, el sexo, la inteligencia, la comodidad, la moda, los adornos de la casa, un hobby, un deporte, lo que sea. Es todo aquello que ha atrapado nuestro corazón y a lo cual tenemos una lealtad mayor que la que debemos a aquel a quien la Biblia llama el Dios vivo y verdadero. Eso es idolatría. Eso es idolatría. Si bien Baal es un ser inexistente, lo mismo que Acera, Quemos o Moloch, el anhelo desordenado del hombre por la prosperidad, por el placer y la grandeza, todavía existen y seguirán existiendo. Y mientras esas cosas estén allí, tendremos que guardarnos de la idolatría. Podemos reírnos de la apariencia externa de los ídolos de la antigüedad. Podemos reírnos de las creencias y supersticiones asociadas con esos cultos idolátricos, pero hermanos, no nos dejemos engañar por las apariencias externas. La idolatría no es algo que debemos tomar a la ligera. Sigue siendo un peligro para nosotros hoy, como lo ha sido siempre desde que el hombre dejó de buscar su satisfacción en Dios. Y seguirá siendo un peligro hasta el día en que seamos librados de este cuerpo mortal en el que mora el pecado. Cuando estemos en la presencia de Dios, con un alma perfecta y un cuerpo glorificado, ya no habrá nada que temer. Por fin amaremos a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente y todas nuestras fuerzas. Nunca más le daremos una devoción dividida. Nunca más le serviremos con un servicio a medias. Pero hermanos, mientras llegue ese momento, tomemos en serio las advertencias de la Biblia. Hijitos, huid de la idolatría, guardaos de los ídolos. Para concluir, quiero traer unas breves palabras de aplicación en esta mañana. ¿Cuál es la razón que subyace debajo del primer mandamiento? ¿Por qué no debemos tener otro Dios que no sea ese Dios que se nos revela en la creación y en las sagradas escrituras? Por la sencilla razón de que no existe otro. Cuando Dios nos dice en el primer mandamiento, no tendrás dioses ajenos delante de mí, Él está actuando conforme a la verdad y a la justicia, porque Él sabe que no hay otro Dios aparte de Él. Pero, amados hermanos, no debemos perder de vista lo que decíamos en la introducción de este mensaje. No es únicamente la verdad y la justicia de Dios lo que está detrás de este mandamiento, sino también su amor,
su sabiduría y su bondad. Su amor, su sabiduría y su bondad. Su gloria está en juego aquí al prohibirnos tener otros dioses. Y eso por sí solo es suficiente para tomar en serio este mandamiento del Decálogo. Pero hermanos, aquí también está en juego nuestra dicha y nuestro bienestar. Mi amigo, es terrible tener otro Dios aparte de Dios. Y recuerden que aquí no estamos hablando de Baal, ni de Moloch, ni de Zeus. Aquí estamos hablando de cualquier cosa que ocupe en tu corazón el lugar que le corresponde a Dios. Mi amigo, es terrible tener otro Dios aparte de Dios. Dice la Escritura en el Salmo 16:4, se multiplicarán los dolores de aquellos que sirven diligentes a otro Dios. Se multiplicarán sus dolores. Esta persona no solo está yendo en pos de vanidades ilusorias, en pos de un engaño y una mentira que no puede satisfacer el alma, ni puede dar consuelo, ni puede dar confort en medio de la aflicción, sino que esa persona se está alejando también cada vez más, y lo que es peor, está yendo en contra de aquel que es la fuente de todo bien. Cuando Dios dice aquí, no tendrás dioses ajenos delante de mí, es indudable que Él está preservando su gloria. Y como decía hace un momento, eso es suficiente para tomar este mandamiento en serio, porque no hay en el mundo nada más importante que la gloria de Dios. Pero Él también está procurando nuestro bienestar, porque Él sabe cuán terrible es servir, amar y descansar en dioses ajenos. Mi amigo, hay un solo Dios. Mi amigo, hay un solo ser que posee las características que hacen que Dios sea Dios. Hay uno solo en el universo que es infinito, eterno e inmutable en su ser, sabiduría, poder, santidad, bondad, justicia y verdad. Uno solo. Y por lo mismo, uno solo que puede satisfacer plenamente nuestra alma inmortal. Uno solo. No hay nada más glorioso, mi amigo. No hay nada más excelso que poder decir con certeza que ese Dios es nuestro Dios. Y ahora yo te pregunto, mi amigo, ¿es ese Dios tu Dios? ¿Es ese Dios eterno, inmutable, infinito en su ser, sabiduría, poder, bondad, justicia, santidad, verdad? ¿Es ese Dios tu Dios? Yo no te estoy preguntando si tú crees que Dios existe. Yo no te estoy preguntando ni siquiera si tú crees que Dios es sabio, santo, todopoderoso, eterno, inmutable y todos los atributos que adornan su ser. No, la pregunta ¿es ese Dios tu Dios? ¿Es ese Dios el objeto supremo de tu confianza y de tu deleite? ¿Es ese Dios el objeto supremo de tu amor y de tu temor? Aquel en quien descansas en momentos de necesidad. Aquel a quien deseas obedecer por encima de todas las cosas. Aquel a quien deseas agradar, no solo con lo que haces, sino también con lo que hablas, con lo que miras, con lo que piensas, con lo que meditas. ¿Es el Dios de las Escrituras tu Dios? Mi amigo, solo hay una forma en que tú puedes responder afirmativamente esta pregunta. Si has venido a Cristo su Hijo en arrepentimiento y fe. Si has reconocido delante de Él tu pecado. Si te has despojado de tu propia justicia y has venido a Él clamando por perdón y misericordia, confiando únicamente en Él y en su justicia, confiando únicamente en la obra de redención que Él llevó a cabo en la cruz por pecadores como tú y como yo. Mi amigo, así como la Biblia enseña que hay un solo Dios, también enseña que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios encarnado. Y solo aquellos que se han entregado por entero a Él tienen a Dios por Padre.
Yo soy el camino, dijo el Señor en Juan 14:6, y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Mi amigo, no hay varios caminos para ir al Padre. Hay uno solo, y ese camino está abierto para ti en este día. Si quieres que Dios sea tu Dios, si no quieres seguir cosechando el fruto de una vida miserable por estar lejos de Él, y con la expectativa de pasar a una eternidad aún más miserable, si mueres en tu impenitencia, si mueres con un corazón no arrepentido, mi amigo, si tú no quieres eso, ven a Cristo, porque la vía de acceso al Padre aún está abierta hoy para ti. Mi amigo, cuán terrible será pasar una eternidad sin Dios, sin la más remota posibilidad de obtener una gota de misericordia, recordando que tuviste la oportunidad de tener a ese Dios bueno, sabio, bondadoso, santo, justo y veraz como tu Padre. Oh, que nadie desprecie aquí, hoy, la gracia de Dios en Cristo. Que muchos abandonen este lugar hoy en la mañana con la plena certeza de que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es su Dios. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, tu palabra ha sido predicada y hemos hecho el esfuerzo de persuadir a los hombres a venir a Cristo. Pero tenemos la plena certeza, oh Dios, de que nosotros por nosotros mismos no podemos persuadirles de algo así. Por eso te pedimos, oh Padre bueno, que tú uses la palabra que ha sido predicada. Tú hagas de ella una espada aguda y fina, que penetre hasta lo más profundo de los corazones, y sean muchos, Dios, no pocos, te pedimos que sean muchos los que vengan hoy a la fe y al arrepentimiento. Padre, manifiesta en esta mañana en medio nuestro que tu brazo no se ha cortado para salvar. Te pedimos, oh bendito Señor, que muchos que vinieron aquí en esta mañana sin esperanza y sin Dios, puedan salir de este lugar con una certeza firme de que ciertamente tú, el Dios vivo y verdadero, eres su Dios y su Padre. Bendícenos, oh Dios, con esta grande bendición. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Amén.